En el Antiguo Testamento hay una narrativa que considero una de las más inquietantes de toda la Biblia, hasta el punto de poder ser considerada inapropiada para menores. Por eso, antes de continuar con este video, quiero asegurarme de que seas consciente de que el contenido no es adecuado para todas las edades y puede incluso traer a la mente recuerdos traumáticos del pasado. La historia que estoy a punto de mencionar se encuentra en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces. Muchas personas conocen el capítulo 19, pero no llegan a leer el desenlace completo de esta historia. Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de este relato tan perturbador. Primero, narraré la historia de la manera más intensa posible, y luego exploraré las lecciones que podemos sacar de ella. Acompáñame en Jueces, capítulo 19. En el versículo 1, leemos que en una época en que Israel no tenía rey, un levita que vivía en una región aislada de las montañas de Efraín, tomó una mujer de Belén de Judá como su concubina. Es importante que comprendas el contexto. Aquí tenemos a un levita, residiendo en el norte de Israel, que elige a esta mujer para ser su concubina, o esposa, dependiendo de cómo prefieras llamarla. Ella, por otro lado, vivía en el sur, en Belén. Continuemos con el relato. La mujer fue infiel a él y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció por 4 meses. Ella lo traicionó y volvió a la casa de su padre en Belén. Y así, la narrativa continúa. En resumen, este levita decide recuperar a su esposa y para ello viaja del norte, desde las montañas de Efraín, hasta Belén, en el sur, con la intención de llevarla de vuelta. Cuando llega allí, el padre de la mujer lo recibe con mucha hospitalidad. En varias ocasiones, el levita expresa su deseo de partir, pidiendo a su suegro que le permita llevarse a su esposa para regresar. Sin embargo, el padre insiste en que se quede una noche más, y el levita acaba aceptando. Esto se repite durante varios días, hasta que el levita, con todo respeto, agradece la hospitalidad, pero deja claro que necesita regresar a su hogar. Finalmente, parte hacia el norte con su concubina, pero es en este punto donde la tragedia comienza a desarrollarse. Mientras viajan de Belén hacia Efraín, ya cerca de Jebús, el día está llegando a su fin. El siervo sugirió a su amo: ¿por qué no nos detenemos en esta ciudad jebusea y pasamos la noche aquí? Pero el amo respondió: no vamos a detenernos en una ciudad extranjera donde no hay israelitas. Continuemos hasta Gibeá. Entonces, el siervo propuso: intentemos llegar a alguno de esos lugares, ya sea Gibeá o Ramá, para pasar la noche. Así, continuaron su viaje, y cuando el sol estaba poniéndose, llegaron cerca de Gibeá, que se encuentra en la región de Benjamín. Se dirigieron a la ciudad, pero, para su sorpresa, nadie se ofreció a recibirlos en casa. En la cultura israelita, la hospitalidad era algo de gran importancia. Más tarde, ya por la noche, un hombre anciano apareció en la plaza y preguntó: ¿por qué aún están aquí? ¿Alguien ya les ofreció alojamiento? Ellos respondieron: no, nadie nos ha acogido. Entonces, el hombre anciano dijo: ¿saben qué? Pueden quedarse conmigo esta noche. El levita, aliviado, respondió: perfecto, solo para que sepas, no necesitamos nada más que un lugar para descansar. Tenemos suficiente comida para nuestros burros, para mí y para mi concubina. Solo necesitamos un lugar para descansar. Si puedes darnos una almohada, será suficiente. El hombre anciano respondió: no hay problema, pueden quedarse conmigo, estamos bien. Entonces, el levita, su siervo y su concubina pasaron la noche en la casa de este hombre en Gibeá. Y es aquí donde sucede algo terrible. Mientras disfrutaban de la hospitalidad, de repente,
Hombres perversos de la ciudad rodearon la casa y comenzaron a golpear la puerta. Le dijeron al dueño de la casa, el hombre anciano: «Saca al hombre que se está hospedando contigo. Queremos tener relaciones sexuales con él». En ese momento, la historia toma un rumbo oscuro. Estos hombres pervertidos, habitantes de Gibea y de la tribu de Benjamín, van hasta la casa del anciano y exigen que entregue al huésped para que puedan abusar de él. La reacción del dueño de la casa es inmediata. Sale y suplica: «Por favor, hermanos míos, no cometan esta maldad. Al fin y al cabo, este hombre ha venido bajo la protección de mi casa. No cometan esta atrocidad aquí. Déjenme ofrecerles a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Pueden hacer lo que quieran con ellas, pero no cometan esta barbaridad contra él». Esta terrible propuesta fue hecha por el dueño de la casa en un intento de proteger al huésped. Sin embargo, lo que sucede a continuación es inimaginable. En el versículo 25, leemos que como los hombres no quisieron escuchar, el levita tomó a su concubina y se la entregó a ellos. La violaron y abusaron de ella durante toda la noche, hasta el amanecer. Solo cuando el día empezó a clarear, la dejaron ir. Y es por eso que, como mencioné antes, este video puede considerarse inapropiado para menores y puede traer a la memoria recuerdos dolorosos del pasado. Quiero que visualices la escena. Un grupo de hombres pervertidos turnándose para abusar de esta mujer. La violan repetidamente durante toda la noche y solo por la mañana la dejan ir. Este es el trágico destino de esta joven mujer. Al amanecer, ella regresa, y a medida que el día comienza a clarear, cae exhausta en la puerta de la casa donde su señor se estaba hospedando. Imaginen su estado, tan desgastada, golpeada y abusada, que apenas puede arrastrarse hasta la entrada de la casa, donde simplemente colapsa en el pórtico y se tiende. Ahora, presta atención a lo que sucede a continuación. El texto nos dice que, al amanecer, su señor se levantó, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino, solo para encontrar a su concubina caída cerca de la puerta, con las manos en el umbral. «Levántate», le dijo, «vámonos». No hubo respuesta alguna. La mujer había sido tan brutalmente maltratada que falleció. Se observa que el hombre la colocó en su burro y regresó a casa. Lo que sigue es extremadamente triste y perturbador. Cuando llegó a su hogar, tomó un cuchillo y, con mucho pesar, desmembró a su concubina en 12 partes, un pedazo a la vez, y luego envió cada parte a diferentes regiones de Israel. Aquellos que fueron testigos de lo ocurrido dijeron que nunca antes, desde la salida de los israelitas de Egipto, había sucedido algo semejante. Reflexionen sobre esto, debatan y discutan. Este hombre llevó a su concubina a casa, la desmembró en 12 partes y probablemente anexó una carta a cada fragmento del cuerpo de su difunta concubina. Envió cada pedazo a las 12 tribus de Israel, acompañado de una carta que describía en detalle lo que había sido hecho por los propios hermanos de una de las tribus, la tribu de Benjamín. Cuando las otras tribus vieron y leyeron sobre lo que le sucedió a la mujer, dijeron que nunca habían presenciado algo semejante en toda nuestra historia. Hay mucho más que explorar en los capítulos 20 y 21, así que les pido que esperen. Ahora, quiero comenzar a extraer algunas lecciones importantes de esta situación. La primera lección es la siguiente. Cuando no hay responsabilidad en nuestras vidas, corremos el riesgo de desviar nuestro comportamiento. Recordemos lo que dice Jueces 19:1, que ya hemos leído, pero que voy a reiterar aquí. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, lo ven, en ausencia de una autoridad que nos haga rendir cuentas, tendemos a desviarnos. Cuando no hay miedo de tener que justificar nuestras acciones o decisiones,
somos más propensos a tomar decisiones incorrectas. Esto sucede porque creemos que podemos actuar de manera aislada, sin necesidad de responder a nadie más. Y esto es exactamente lo que estaba ocurriendo en Israel. No había un rey, había una ley, pero no se respetaba ni se aplicaba. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Terminaron cometiendo actos que probablemente nunca imaginaron que harían. La segunda lección importante a considerar es asegurarnos de tratar a cada ser humano con el debido respeto, reconociendo que todos están hechos a la imagen de Dios. En este relato, vemos a un hombre diciendo: sería incorrecto que ustedes hicieran lo que quisieran con este hombre, pero pueden hacer lo que deseen con mi hija y con la concubina de él. Su mentalidad era que la vida y la dignidad del hombre eran menos valiosas que la de su propia hija y la concubina del hombre. Necesitamos reflexionar sobre esto, especialmente en el contexto de cómo consumimos contenido en línea. Si estás luchando para dejar de acceder a sitios inapropiados, considera a cada persona que ves en línea como un portador de la imagen de Dios, alguien que tiene el mismo valor y dignidad que tu propia hija. Esto puede ayudarte a cambiar la manera en que ves y tratas a los demás. Imagina cómo te sentirías si alguien viera a tu hija haciendo las cosas que estás viendo en la pantalla. Ahora, quiero resaltar la tercera lección de este video. Cuanto más nos alejamos de Dios, más susceptibles nos volvemos a cometer actos que nunca imaginamos que haríamos. Al examinar el libro de Jueces en su totalidad, es evidente que la nación se estaba alejando gradualmente de Dios, desviándose cada vez más. Los eventos descritos en los capítulos 19 a 21 son la culminación de ese alejamiento y muestran cuán lejos había llegado la nación en su distancia de Dios. De la misma manera, si nosotros también nos alejamos de Dios, si no mantenemos una conexión cercana con Él, terminaremos encontrándonos en situaciones que, hace 10 años, habríamos dicho que nunca nos sucederían. Podríamos pensar: no hay posibilidad de que me divorcie, tenga una aventura, pierda mi trabajo por ver algo inapropiado en línea, o incluso use drogas. Es exactamente esto lo que el alejamiento de Dios puede llevar a suceder. Cuanto más te alejas de Dios, más vulnerable te vuelves a cometer pecados graves. La historia no termina en el capítulo 19, aunque me gustaría que terminara ahí. Desafortunadamente, la situación empeora, ya que en el capítulo 20 se produce una guerra civil entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es responsable del acto monstruoso contra uno de sus propios hermanos israelitas. Te recomiendo que leas los capítulos 20 y 21 con atención. En resumen, ocurre una batalla devastadora que resulta en la pérdida de miles de vidas de ambos lados. Al final, solo 600 hombres de la tribu de Benjamín sobreviven. En el capítulo 21, las otras 11 tribus comienzan a sentir pena por la tribu de Benjamín, preocupadas por la posibilidad de su extinción debido al número reducido de sobrevivientes. Ahora enfrentan un nuevo problema. No hay mujeres de la tribu de Benjamín con quienes los sobrevivientes puedan casarse y tener descendencia. Las otras tribus de Israel están preocupadas por la posibilidad de que una de sus 12 tribus pueda desaparecer. Esto nos lleva a la cuarta lección. Cada decisión equivocada que tomamos trae consigo consecuencias que están fuera de nuestro control. Aunque los actos de los benjamitas eran inaceptables, la decisión de las otras 11 tribus de involucrarse en un conflicto y casi exterminarlos también tuvo sus propias repercusiones. Ahora, todos están pagando el precio de las elecciones que hicieron. Los benjamitas enfrentan las consecuencias de sus acciones iniciales, mientras que las otras tribus lidian con las consecuencias de su respuesta violenta. Recuerda, puedes elegir tus pecados,
pero no puedes elegir las consecuencias que ellos traen. Cada elección que hacemos genera consecuencias, y el problema es que no tenemos control sobre esas consecuencias. En el caso de los israelitas, exterminaron a los hombres de la ciudad de Jabes Galaad y encontraron 400 mujeres que nunca se habían casado. Estas mujeres fueron entregadas a 400 de los 600 hombres benjamitas para que pudieran formar nuevas familias. Sin embargo, surge un problema simple de matemáticas. Había 600 hombres de la tribu de Benjamín, pero solo 400 mujeres de Jabes Galaad. Esto dejó a 200 hombres benjamitas sin esposas, ya que todas las otras mujeres habían sido asesinadas. Y es por eso que mencioné que las malas decisiones a menudo llevan a otras malas elecciones. Lo que sucede a continuación es un ejemplo claro de esto. Los israelitas, después de haber hecho un juramento de no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, deciden encontrar una solución alternativa. Piensan, bueno, no podemos ofrecer nuestras hijas directamente, pero no dijimos nada sobre que fueran tomadas. Por lo tanto, optan por realizar un festival en el que algunas de sus hijas bailarán y se divertirán. La idea es que, técnicamente, no estamos rompiendo nuestro juramento si las mujeres son secuestradas durante el evento. Así que organizan la fiesta y se instruye a los 200 hombres benjamitas para que se aprovechen de la situación. Durante el festival, capturan a las mujeres que están bailando y las toman como esposas, resolviendo el problema de la falta de compañeras para los benjamitas. Ahora, entiendo que esta historia es bastante compleja y he tratado de resumir lo más posible, pero la lección principal es clara. Una mala decisión a menudo lleva a una serie de otras malas decisiones, y estas elecciones tienen impactos amplios y negativos sobre muchas personas. Revisa esta historia y observa cuántas vidas fueron afectadas de manera adversa debido a una sola mala decisión. Aunque algunos hombres de la tribu de Benjamín pudieron haber contribuido a la situación, muchos otros, que no tenían culpa, terminaron sufriendo las consecuencias. Además, la gente de Jabes Galaad también enfrentó graves pérdidas, y las mujeres de esa ciudad fueron retiradas de su tierra y entregadas a los benjamitas. Estos eventos muestran cómo las malas decisiones pueden tener repercusiones vastas y perjudiciales, afectando a muchos que no estaban directamente involucrados en la decisión original. Y entonces, esas mujeres fueron llevadas por los benjamitas y separadas de sus familias. Todo esto ocurrió debido a una serie de malas decisiones, pero hay una quinta y última lección que me gustaría compartir contigo hoy. Dios ofrece gracia incluso en medio de nuestras elecciones más destructivas. Mira cómo concluye el libro de Jueces. El relato muestra que los benjamitas lograron encontrar las mujeres que necesitaban y las llevaron a sus tierras. Reconstruyeron sus ciudades y retomaron sus vidas en sus tierras ancestrales. Al final, cada israelita regresó a sus propias tribus y familias, volviendo a sus propiedades y herencias. Y, como destaca el último versículo del libro de Jueces, esta conclusión resume el escenario descrito a lo largo de toda la narrativa. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. El texto finaliza diciendo que, en aquellos días, no había rey en Israel, y cada persona hacía lo que consideraba correcto. Aunque Dios fue misericordioso al permitir que la tribu de Benjamín se reconstruyera y repoblara, no sin consecuencias, la historia ilustra la seriedad de las decisiones tomadas. Si hay una lección crucial que aprender, es que cada decisión que tomamos lleva consigo consecuencias. Muchas veces, esas consecuencias están más allá de lo que podemos medir y no pueden ser elegidas por nosotros. Lo importante es recordar que nuestras elecciones
tienen un impacto profundo y duradero.